Bautista de la Rosa Méndez. Juan Bautista de la Rosa Méndez, el expediente 139. Señor Juan, usted cuenta con hasta 10 minutos para hacer una exposición sobre su experiencia y visión sobre la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. No tiene que agotar todo el tiempo si no lo desea. Luego de esto, si surgen preguntas por parte de la comisión, se le harán. Puede iniciar. Muchas gracias. Muy buenos días. Todavía creo que no es de tarde. Distinguidos legisladores. Mi saludo al presidente de la comisión y con él a todos ustedes. Soy Juan de la Rosa Méndez. Nací en el hoy Distrito Municipal del Guayabal, municipio de Puerto Río, provincia de Independencia. Abogado de profesión, de vocación y de oficio. Con unos poco más de 25 años de ejercicio profesional muy intenso en diferentes áreas. Dentro de ella, el área penal, el área civil, la administrativa, el derecho tributario y otras. Tengo en mi haber de mi formación académica 4 maestrías, una en Derecho Tributario y Procesal Tributario, una en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad Castilla-La Mancha, una en Estudios Diplomáticos y Servicios Internacionales por la Universidad Católica Santo Domingo y otra en Defensa y Seguridad Nacional por la Escuela de Graduados de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. En mi largo ejercicio profesional, aparte de mi ejercicio privado, que es el aval más importante probablemente que presento ante ustedes, también he tenido una larga y dilatada experiencia en el sector público. Comencé en el año 1990 como servidor del INDRI, donde en mi pueblo natal me correspondió la administración de una estación climática que para la fecha la administraba el INDRI. Después, en el año, un tiempo de pausa, duré unos cuantos años ahí. En el año 2001 estuve en la consultoría jurídica del Ministerio de Industria y Comercio, donde encontramos un departamento que tenía acumulados expedientes por solución de la vieja ley 1450, y resolvimos todos los expedientes que estaban desde el 1970 hasta el 2001, en base a esa ley, la solución de conflictos de marcas de fábrica, de nombres comerciales, de patentes de invención, de modelos de utilidad, de diseños industriales, en fin, todo lo que tiene que ver con signos distintivos e invenciones. De ahí pasamos a la UNAPI. En la UNAPI, en el proceso de organización de la UNAPI, tuve la oportunidad de primero actuar como abogado, después como director de marcas de fábrica y de manera interina como director de signos distintivos. Hemos trabajado en diferentes instituciones públicas como es el FEDOMU, donde fuimos asesor, en la Liga Municipal Dominicana, donde fuimos asesor por varios años, en varios ayuntamientos también, donde fuimos asesor. En fin, tenemos una actividad que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida profesional. Me presento ante ustedes por las razones siguientes. Bueno, déjenme comenzar con una reflexión que hizo el antiguo ministro jefe del rey de la India 300 años antes de Cristo, más o menos, llamado Artrasa Vaikilya, cuando dijo que era imposible
así como es imposible, decía él, no saborear las mieles o el veneno cuando están en la punta de la lengua, asimismo es imposible que el administrador de los fondos del gobierno no toque al menos un poquito las riquezas del rey. Estamos hablando de la corrupción. Y la corrupción es tan antigua como el hombre mismo. Ya Séneca posteriormente había dicho que la corrupción es un mal de los hombres, no de los tiempos. Por lo tanto, en este momento, la Cámara de Cuentas, mi visión sobre la Cámara de Cuentas es la siguiente. Miren, desde la época que fui docente del Centro Juan 23, cuando para ingresar a esa institución se requería de una formación previa, mis clases me correspondieron dar la normativa anticorrupción y en efecto escribí en ese momento 2 ensayos llamados a sí mismos las normativas anticorrupción 1 y 2, que si ustedes los buscan en la red social Wattpad, ahí está en un pequeño libro que tengo ahí llamado Ensayos por la Paz, que está también en la mesa del editorio donde pueden conseguirlo. Y ahí nosotros esbozamos las diferentes características de las normas que combaten la corrupción administrativa. Pero ahora en el artículo 46 de la Constitución de la República, de nuestra norma sustantiva, tenemos prevista la proscripción de la corrupción. El órgano de control externo, que es la Cámara de Cuentas, que tiene que ver con ponerle control precisamente a la administración de los fondos públicos y auditar y fiscalizar también el patrimonio nacional, porque a veces pensamos que la Cámara de Cuentas se limita solo a hacer auditorías para los fines del hallazgo de posibles maniobras fraudulentas en el ejercicio de las funciones al administrar los fondos públicos, pero más allá de ahí. Y en ese caso, la Cámara de Cuentas, no solo en esta administración actual, sino viene arrastrando un mal desde administraciones anteriores, donde no se ha ajustado a las competencias y a las atribuciones que le establece la Constitución para normar el ejercicio de los fondos públicos de manera pulcra a través del control que puede ejercer en las instituciones, en las diferentes instituciones del Estado. Y además de eso, para establecer los mecanismos que tiendan a ser más efectivo el uso de esos recursos. Y hablábamos en esos escritos de que una de las misiones más importantes de la Cámara de Cuentas tiene que ver con fortalecer la gobernabilidad. Porque la gobernabilidad, cuando se torna deficiente, normalmente se transforma en corrupción. Y una forma de corrupción adicional donde el propio órgano de control se puede hacer cómplice es cuando ese órgano no cumple con sus funciones o la hace a medias de forma que es necesario transformarla. De modo que sería entonces un traspaso de la corrupción al órgano de control. De modo que con la pérdida de la credibilidad, con la pérdida de la confianza, con la pérdida del prestigio y la pérdida del buen nombre de esa institución en los últimos años, se necesita ahora, en estos momentos, primero, una transformación a lo interno que tenga que ver con que las personas que vayan, que ustedes designen, sean primero probas, que tengan el suficiente carácter, la suficiente firmeza, la suficiente determinación para realizar sus funciones sin dobleces, aunque sin abuso. Número 1. En segundo lugar, es preciso que se recupere la confianza cumpliendo con su rol y cumpliendo con el plan de sus auditorías que debe, desde el punto de vista nuestro, ser rediseñado, porque para poder cumplir bien con sus funciones es preciso saber de dónde se parte y hacia dónde se va. Y en tercer lugar, para poder tener una Cámara de Cuentas que cumpla con su competencia, el problema que tiene en la actualidad es un problema de liderazgo. Y el liderazgo, como ya ahora no existe el Magister Dix del que se lo sabe todo, tiene que ser un liderazgo horizontal, pero un liderazgo efectivo, que pueda gerenciar los procesos de la Cámara de Cuentas de modo que
en la armonía primero reine y que cuando hayan algunas disidencias sean de carácter profesional y de las funciones jamás y en modo alguno que sean de tipo de personal que no se puedan exteriorizar en ese escenario. En ese sentido, nosotros proponemos una transformación, y digo que en mi portafolio traigo un elenco de transformaciones. Las institucionales ya ustedes la avanzaron con la nueva ley, aunque se le escapó algo. Vi que en la nueva ley, cuando hablan de las diferentes formas de control y de las diferentes formas de realizar los trabajos, como es la auditoría forense, se le escapó a ustedes definirla y dar las características de la forense. Pero, sin embargo, esa transformación que proponemos tiene que ver con la efectividad de el trabajo de la Cámara de Cuentas al identificar cuáles son las debilidades que tiene el sistema de control y cuáles pueden propender hacia la corrupción que debe ser no solo detenida, sino debe ser minimizada a lo mínimo que se pueda, valga la redundancia, porque un país bien servido es un país al que debemos propender y aspirar. Yo sé que la actividad humana no es perfecta, pero debemos aspirar, sobre todo en esta parte que tiene que ver con la administración de fondos públicos, a la perfectibilidad de las acciones que realiza la Cámara de Cuentas. Bien, el diputado Juan José tiene una pregunta. Buenas tardes, señor Juan Bautista de la Rosa Méndez. Gracias. Muy buenas tardes, distinguido diputado. La pregunta de nosotros va a los fines de hacer más efectiva la labor de la Cámara de Cuentas. ¿Entiende usted que las funciones y atribuciones del presidente de la Cámara pueden ser ampliadas en el reglamento de la aplicación de la ley? La ley lo prohíbe de manera expresa. No puede el reglamento ampliar las atribuciones del presidente. En ese caso, lo primero que tiene que ceñirse a esa institución es al apego a la norma que le da origen, primero la Constitución y después la ley que le da las funciones adicionales que no le establece la Constitución. Por lo tanto, es imposible que se puedan ampliar esas atribuciones. De hecho, ustedes los legisladores fueron muy benevolentes con el presidente, diría yo, pero yo sé que fue en aras de buscar la armonía que se ha perdido en la Cámara de Cuentas al aprobar la ley dándole tantas atribuciones al presidente que en la práctica él deberá de consensuar algunas con el Pleno para no verse que la autoridad está una aquí arriba y los otros abajo, sino buscar un mecanismo de armonía con los demás y de que cada uno de los miembros se sienta compromisario con las funciones que ejerce la Cámara de Cuentas. Ferreiras, el diputado Ferreiras. Sí, buenas tardes, de la Rosa. Muy buenas tardes. Vemos que usted tiene vasto conocimiento sobre lo que es el funcionamiento y las atribuciones de la Cámara. Pero quiero hacer una pregunta simple. ¿A cargo de quién está la responsabilidad de auditar la ejecución y gestión presupuestaria y financiera de la Cámara de Cuentas? Mire, el auditarla debe ser una función de la misma institución. La misma Cámara de Cuentas es la que puede auditarse a sí misma. Sin embargo, el legislador, ustedes en el momento en que aprobaron la ley, dejaron una especie de confusión en ese sentido. Porque siendo esta, la Cámara de Cuentas, un órgano extrapoder, o sea, que está por encima de los demás órganos del sistema de control, no pudiera entonces un órgano inferior auditarlo a él. Sin embargo, el Pleno puede establecer los mecanismos en que puede ser auditada su propia gestión. Bien, muchas gracias. Su expediente va a ser valorado por esta comisión. Continuamos Gracias con el a señor. ustedes. Pasen feliz resto de